Bienvenidos chicos, chicas. Vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de física de las PAU de la Comunidad Valenciana, la convocatoria de junio del 2021 y concretamente la parte de las cuestiones, ¿vale? Que consistía en 8 cuestiones, de las cuales teníamos que resolver 4 de las 8 y cada cuestión valía un puntito y medio, ¿vale? Así que esto valía pues 6 puntos en el examen. Bien, la primera cuestión de interacción gravitatoria dice así: tenemos un cuerpo que se encuentra en un campo gravitatorio y se mueve entre dos puntos, ¿no? En los puntos A y B. Y estos dos puntos están en una superficie equipotencial, lo cual quiere decir que el potencial gravitatorio en A es el mismo que el potencial gravitatorio en B, ¿no? Son iguales. ¿Qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria para mover el cuerpo entre A y B? Bueno, pues aquí lo que podemos aplicar es que como la energía potencial va a ser la misma, y el trabajo, por ser un campo conservativo, para llevar un cuerpo de A a B es menos el incremento de la energía potencial, pues claro, las energías potenciales se nos anulaban, ¿no? Se cancelaban y efectivamente valía 0 julios. Este trabajo era nulo, ¿vale? Esto pasa siempre que tengamos que mover un cuerpo entre dos superficies equipotenciales o también incluso para el campo electrostático, si queremos mover una carga entre dos puntos de una superficie equipotencial, este trabajo siempre va a ser nulo, ¿vale? Luego nos preguntaban, si la energía potencial del cuerpo en B era de menos 800 julios y seguidamente pasa del punto B al punto C, donde la energía potencial es de menos 1000 julios, nos pedían discutir si la energía cinética es mayor en B o en C. Bueno, ya sabéis que siempre que haya que discutir hay que explicar un poquito, ¿no? Razonadamente, cuál es el principio que estáis utilizando. Pues aquí podríais decir que aplicamos el principio de la conservación de la energía mecánica. Por ser un campo conservativo, pues las energías mecánicas en C y en B iban a ser idénticas, ¿no? También podéis aplicar, por lo tanto, que el incremento de energía cinética es menos el incremento de la energía potencial. Como teníamos los datos para calcularnos este incremento de energía potencial, ¿no? Siempre es final en el C menos inicial, que era el punto B, pues ya nos podíamos calcular este resultado numérico. Y esto nos daba, pues, con el menos que hay delante, recordad, nos va a quedar positivo, es decir, 200 julios, ¿vale? Es decir, que la energía potencial estaba disminuyendo en 200 julios, pero la energía cinética aumentaba, por lo tanto, en 200 julios. Si aumenta la energía cinética, pues ya podéis decir que la energía cinética en el punto C era más grande que en el punto B. Y esta era la primera cuestión. Como veis, no era una cuestión muy complicada, tener un poquito claras las cosas relativas a energías y poco más. Bien, vamos con la cuestión 2 de interacción electromagnética. Nos pedían enunciar el teorema de Gauss para el campo eléctrico y determinar el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, que era esta esfera que veis en la figura. Bueno, como veis, en esta esfera teníamos dos cargas, una que estaba dentro de esa superficie y otra que estaba fuera. Y aquí nos daban los valores numéricos, ¿vale? Una positiva y la otra era menos 2 veces la positiva, ¿no? La carga 1. Fijaros que estas cargas también nos dicen que se encontraban en el vacío y como dato nos daban la constante dieléctrica del vacío. Bien, pues enunciando el teorema de Gauss, que viene a decir que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada no es dependiente, es independiente de la forma que tenga esa superficie. Es decir, da igual que esto esté dentro de una esfera, o podríamos coger un cubo, o podríamos coger cualquier superficie cerrada, ¿vale? Que incluyese una carga. Pues bien, ese flujo solo va a depender de la carga que está dentro de esa superficie. Es decir, en este caso, por ejemplo, la carga 2 no importaba para nada porque quedaba fuera, ¿vale? Con lo cual es el valor de la carga que está contenida dentro de la superficie dividido por el dieléctrico, es decir, la constante dieléctrica, que en este caso era mu sub 0 por estar en el vacío. Pues bien, aquí aplicando, por lo tanto, el teorema de Gauss, nos quedaba que la carga en el interior era Q sub 1 y que dividíamos por epsilon sub 0. Como numéricamente los dos valores eran idénticos, pues nos quedaba que se nos iba todo y nos quedaba un 1, ¿vale? 1, el valor del flujo, por lo tanto, era 1, pero teníais que poner las unidades, que ya sabéis que son newtons por metro cuadrado, partido por coulombio. Y ya teníamos resuelto esta segunda cuestión, también bastante asequible. Vamos con la cuestión 3, cuestión de interacción electromagnética también. Nos dicen que consideremos una espira conductora plana sobre la superficie del papel.
Esta se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme de módulo 1 Tesla. Y además este campo es perpendicular al papel, por lo tanto ya sabéis que quiere decir que va a ser paralelo, ¿no?, al vector superficie de la espira, ¿vale? Además nos dice que este campo está saliendo, ¿no?, con sentido saliente del papel. Aumentamos la superficie de la espira, pasamos de 2 centímetros cuadrados a 4, y eso lo hacemos en un tiempo de 10 segundos, sin que deje de ser plana y perpendicular al campo. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que la orientación no va a cambiar en ningún momento. Nos piden calcular la variación de flujo magnético y la fuerza electromotriz media inducida en la espira. Y justificar e indicar claramente con un dibujo el sentido de la corriente eléctrica que se va a inducir en esa espira. Bien, vamos a ver. Partimos de la definición de flujo. El flujo es el producto escalar del campo magnético por la superficie, por el vector superficie. Como veis, estos dos vectores van a ser paralelos en este caso, porque nos dice que el campo es perpendicular al papel y que la espira estaba contenida en el papel. Por lo tanto, estos dos vectores formaban un ángulo de 0 grados y solo nos quedaba el producto de los módulos. Así que ya tenemos claro el flujo. Ahora bien, para calcular cuánto ha variado este flujo, tenemos que fijarnos en qué ha variado. El campo sigue siendo siempre el mismo. Lo que ha variado es la superficie, ¿no? Se nos ha hecho más grande esta espira. Por lo tanto, sería superficie final, 4, menos superficie inicial, 2. Eso sí, mucho ojito con las unidades, ¿vale? Estos son centímetros cuadrados, había que pasarlo a metros cuadrados, es decir, multiplicar por 10 a la menos 4. Y ahora ya el resultado, pues ya lo teníamos en Webers, 2 por 10 a la menos 4 Webers. Esta ha sido la variación de flujo magnético a través de esa espira. Ahora bien, podemos aplicar la ley de Faraday-Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz que se va a inducir en esa espira es menos la variación de flujo respecto del tiempo, ¿vale? Normalmente lo calculamos con una derivada, pero en este caso no hace falta derivar. Esto sería fuerza electromotriz en un instante. Como nos dicen media, tenemos que darnos cuenta de que hay una variación de flujo, pero no es instantánea, es media. Es decir, hay que dividir el flujo entre la variación de tiempo que se ha producido, ¿vale? Hemos variado el flujo 2 por 10 a la menos 4 Webers en 10 segundos. Y no os olvidéis el menos, ¿vale? Este menos hay que ponerlo siempre, por lo tanto nos quedaba menos 2 por 10 a la menos 5 unidades de la fuerza electromotriz, que son voltios. Bueno, pues ya estaba esta parte. Ahora, para entender bien hacia dónde va la corriente, pues nos pedían un dibujo. Pues aquí he dibujado una espira en la forma que quisierais, ¿eh? Yo aquí la he dibujado así circular y el campo magnético iba hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del papel, dirigido, pues digamos, hacia nosotros, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Pues que aumenta, se duplica esa superficie. Al duplicarse la superficie, las líneas de campo que atraviesan la superficie aumentan, por lo tanto aumenta el flujo. ¿Qué queremos? Que disminuya, porque la oposición a la variación de flujo es lo que nos dice esta fórmula, ¿no? Menos la variación de flujo. Es decir, va a tener que aparecer una corriente que cree un campo inducido que se oponga a la variación de flujo. Como se ha aumentado, queremos que aparezca un campo inducido que se oponga al campo inductor, es decir, que vaya dirigido hacia dentro del papel. En este sentido, ¿no? Hacia dentro del papel. Pues bien, para que este campo inducido aparezca, ya sabéis que aplicando la regla de la mano derecha, la corriente debía circular en el sentido horario a través de esta espira. Y esto era todo lo que teníamos que discutir en esta cuestión, ¿vale? Muy parecida a la que salió el año pasado también, referente a interacción electromagnética. Bien, vamos con la cuestión 4. Nos dicen que tenemos una figura con dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos entre sí, es decir, tenemos aquí dos hilos situados en el plano XY, y por ellos circulan corrientes eléctricas de mismo valor, pero sentidos contrarios, es decir, por la corriente 1 va en el sentido positivo del eje Y, la corriente 2, que vale lo mismo que la corriente 1, pero va dirigido en el sentido hacia abajo. Bien, nos piden cuál es la dirección y sentido del campo magnético total en el punto P. Si en el punto P tenemos una carga positiva con velocidad perpendicular al plano XY, ¿qué fuerza magnética va a recibir dicha carga? Y razonar, pues, la respuesta, ¿no? Claramente. Bien, vamos a empezar fijándonos en qué distancias teníamos aquí. Por lo tanto, desde el hilo 1 hasta el punto P, yo he cogido una distancia genérica, R sub 1,
y desde el hilo 2 una distancia genérica R sub 2, ¿vale? Ya se puede ver, ¿no?, que R sub 2 va a ser mayor que R sub 1. Bien, si nos calculamos a través de la fórmula cuál es el campo magnético y aplicamos la regla de la mano derecha para saber el sentido de estos campos, pues el campo 1 va a tener un valor de mu sub 0 por la corriente partido por 2pi la distancia al hilo, ¿no?, R1. Y esto va a ir dirigido hacia afuera por la regla de la mano derecha, ponéis el pulgar en el sentido de la corriente, cerráis la mano y el campo pues salía hacia afuera del papel, por lo tanto sentido más K, ¿vale? Positivo, sentido positivo del eje de las zetas, para entendernos. Bien, el campo creado por el hilo 2, B sub 2, en el punto P, va a ser negativo, en el sentido de que va a ir dirigido hacia dentro del papel, ¿vale? Menos K. Y el valor, pues, mu sub 0 por I, partido por 2pi por la distancia. Ahora tenemos que hacer la suma vectorial de estos dos campos, que como veis, pues claro, nos iba a quedar en sentido positivo del eje K, ¿vale? Es decir, en la dirección positiva del eje de las zetas, porque 1 partido por R1 va a ser una cantidad mayor que 1 partido por R2, ¿vale? Y uno iba hacia afuera y el otro iba hacia adentro. Esto lo podíais razonar simplemente sin tener valores numéricos, diciendo que puesto que R1 es más pequeño que R2, el inverso, ¿no?, 1 partido por R1 iba a ser mayor que 1 partido por R2. Así que esto nos tenía que dar sentido positivo del eje de las zetas, ¿vale? En la dirección del vector unitario K. Bueno, pues una vez razonado esto, ya vemos que efectivamente iba hacia afuera del papel. Ahora pues podemos pensar, bueno, si yo tengo una carga positiva con una velocidad perpendicular, yo no sé si esa velocidad va para adentro o para afuera del papel, pero realmente da igual, porque en cualquier caso va a ser o bien paralelo al campo o bien va a ser antiparalelo, es decir, o forma un ángulo de 0 grados o forma un ángulo de 180 grados. Solo había esas dos posibilidades. En ambos casos, ¿qué pasa? Pues que cuando yo aplico la fuerza de Lorentz sobre esa carga, me doy cuenta de que este producto vectorial era nulo, ¿vale? Porque recordad que el producto vectorial podéis hacerlo por por determinantes o directamente aplicar que el módulo sería V por B por el seno del ángulo que forman. Claro, el seno va a ser o 0 o 180, en cualquier caso se anulaba. Así que la fuerza de Lorentz aplicada sobre esa carga nos iba a dar nula. Y esto era lo que teníais que razonar explicando pues cuál era el principio físico que estabais utilizando, fuerza de Lorentz, y que efectivamente la carga se movía con una velocidad paralela al campo en el punto P. Bueno, pues ya está la cuestión 4. Vamos con la 5, una pregunta de ondas. Considera una onda transversal en una cuerda descrita por esta ecuación de onda, ¿vale? Donde X se expresa en metros y T en segundos. Y la Y, como veis, también estaba en metros, así que todo está en el sistema internacional. Calcular la velocidad de vibración en función de X y T. Bueno, la velocidad de vibración se calcula derivando la elongación respecto del tiempo, ¿vale? No es la velocidad de propagación, es la velocidad a la que vibra un punto cualquiera de esa onda. Bien, derivando, pues ya vemos que aquí nos lo expresaban con un coseno, la derivada del coseno es menos el seno, teníais que sacar fuera un menos, y recordad, regla de la cadena, para derivar había que sacar también la derivada de lo que había dentro de este coseno respecto del tiempo, por lo tanto 2pi10, ¿no?, que es la omega, salía afuera. Pues bien, multiplicando estos factores nos quedaría menos 0,2 por pi por el seno de 2pi por 10t menos x. Y esto, como es una velocidad, pues acordaros de poner que son metros partido por segundo. Ya teníamos, por lo tanto, la expresión de la velocidad de vibración en función de la posición y del tiempo. Ahora nos dicen, dado el punto de la cuerda situado en x1, 0,75 metros, encontrar otro punto, x2, que en un mismo instante tenga la misma velocidad, ¿vale?, y el mismo valor de la elongación que en x1. Bien, indicar el razonamiento seguido. Bueno, pues el razonamiento a seguir es que si yo tengo en un instante dado la ecuación de la onda, estamos fijando el tiempo. Fijaros que yo tengo como una instantánea de esta onda, ¿vale?, en función de la posición. Yo me cojo un punto cualquiera, el que sea, x1, de 0,75 metros. ¿Dónde va a estar el siguiente punto, o los puntos, que van a estar exactamente con la misma elongación y exactamente con la misma vibración?
Pues todos aquellos puntos que estén en fase, ¿vale? Todos están vibrando. Si este punto, por ejemplo, aquí subiese o bajase, pues este punto separado a una distancia lambda también haría lo mismo. Pero no es la única solución. Podéis coger 2 veces lambda, 3 veces lambda, 4 veces lambda, n veces lambda en general, ¿vale? Sería una solución válida. Bueno, pues para calcularnos el valor de la lambda solo había que fijarse en la expresión de la onda y ya veíamos que el número de onda era pues 2pi en este caso. Por lo tanto, de aquí podíais deducir que la longitud de onda era 1 metro y que por lo tanto todos estos puntos que nos pedían, solo nos pedían uno, ¿vale? Podíais escoger cualquier valor de n, pero iban a estar distanciados una distancia de n veces la longitud de onda, así que n por 1. ¿Vale? Podía ser pues 1 más 0,75, 2 más 0,75, 3 más 0,75. Así podíais coger cualquier punto que os interesase, el que vosotros quisierais, ¿vale? Pues si cogíais el primero, pues 1,75 metros sería correcto. Fijaros, que eso quiere decir que los dos puntos están en fase, por lo tanto, misma elongación y misma velocidad, ¿vale? O suben los dos o bajan los dos. Por ejemplo, este otro punto, si cogiésemos un punto aquí, pues ese sí que tendría la misma elongación, pero mientras que uno subiría, el otro bajaría, ¿no? Porque estaría en contrafase, en oposición de fase. Bien, pues esta era la cuestión de ondas. Vamos con la cuestión de óptica, que yo creo que a mucha gente le habrá sorprendido porque daban muy pocos datos, solo nos daban un dibujito, y a partir de aquí teníamos que deducir de qué tipo de lente se trataba, y hacer un diagrama de rayos, ¿no? O sea, aquí nos dicen, esta figura muestra un objeto y su imagen a través de una cierta lente interpuesta entre el objeto y el observador. Esto es una gota de agua, ¿no? Parece ser. Especifica las características de la imagen que se aprecian en la figura en relación con el objeto. Indicar qué tipo de lente es y realiza un trazado de rayos que explique lo que se muestra en la figura. Bueno, básicamente podíamos deducir que esta lente es una lente convergente. ¿Cómo se puede saber eso? Primero, porque vemos que está amplificando el objeto, ¿no? Vemos que la gota de agua hace que veamos las letras más grandes. Por lo tanto, la imagen era una imagen con un aumento lateral positivo y mayor que 1. Bien, para que eso se produzca, solo hay una posibilidad, y es que se trate de una lente convergente y que además la distancia del objeto sea menor que la distancia focal, ¿vale? Bien, estamos en un caso como este. Aquí teníais el diagrama de rayos en el que teníamos que imponer una lente convergente y un objeto a una distancia menor que la distancia focal, ¿vale? Bueno, pues haciendo eso ya veíamos que aparecería una imagen virtual, ¿vale? Forzosamente tenía que ser una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. Así que esas eran las características que tenían esta imagen respecto al objeto. Imagen virtual derecha y de mayor tamaño y que pues vendría a una distancia un poquito más grande que el valor de S, ¿no? S' sería un poquito más grande en valor absoluto y obviamente nos saldría una S' negativa en este caso, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver se trataba de una lente convergente. Si hubiese sido una lente divergente también aparecería una imagen virtual, pero ya sabéis que siempre salen de menor tamaño, así que en este caso no podía ser, solo había esta posibilidad. Bien, pues vamos con la pregunta 7, física del siglo XX. Nos dicen que completemos razonando la resolución el número atómico y másico del número X y del actinio en esta serie radiactiva que nos indican. Identificar también qué elemento es el elemento X, esta partícula que aparece en esta ecuación nuclear, ¿no? Reacción nuclear, y cómo se llama el tipo de desintegración que da lugar a este núcleo y cómo se llama el tipo de desintegración que da lugar a la partícula de este electrón, ¿no? Que en el fondo pues era bastante fácil. Bien, pues en primer lugar partimos del elemento que tenemos, que es el torio. Este torio sufre una desintegración de tipo alfa. Para daros cuenta de esto, pues solo había que fijaros que el número másico estaba disminuyendo en 4 unidades y que el número atómico disminuía en 2. Lo cual, pues para que se cumplan las ecuaciones, aquí teníamos que tener un átomo, ¿no? El núcleo de un átomo de helio 4, que como veis, pues es una radiación de tipo alfa, ¿vale? Así que ya teníamos respondida la primera pregunta. Esto es una desintegración de tipo alfa, ¿vale? Y la partícula que emitía era una partícula alfa. Esa era la partícula X, ¿no?
Por otro lado, teníamos que del radio, que ya podemos poner que era 228,88, pasamos al actinio más un electrón. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto es una desintegración beta negativa, ¿vale? Beta negativa porque se está emitiendo un electrón que proviene de uno de las partículas del núcleo, concretamente ya sabéis que esto es un neutrón, que se desintegra formando un protón más un electrón más un antineutrino, que aquí no nos piden poner. En cualquier caso, ya veis que el número másico se mantiene idéntico, ¿vale? Y que el número atómico aumentaría en una unidad. Por lo tanto, el actinio pasaría a ser actinio 228,89, lo cual nos decía que el número atómico, el número másico serían 228 y el número atómico Z del actinio son 89. Y esto era todo lo que había que discutir en esta cuestión, ¿vale? Bien, si queríais poner también el número de neutrones del actinio, pues 228 menos 89, ya obteníamos este resultado. Pero ya os digo que esto en principio no era necesario. Muy bien, vamos con la siguiente cuestión. La siguiente cuestión era la 8, también de física del siglo XX. Nos decían que un astronauta que se encuentra en una nave espacial que se movía a esta velocidad, 0,5 veces la velocidad de la luz, en un cierto momento comunica a la base en la Tierra que se va a dormir, ¿no? Se va a echar una siesta de 6 horas, desde la 1 hasta las 7. Según los relojes de la nave, claro. Este es un tiempo medido desde la nave, por lo tanto, el tiempo que transcurre dentro de la nave, recordad que es lo que se llama el tiempo propio. Ahora bien, nos dicen a qué hora se va a despertar según los relojes de la Tierra. Esos relojes estaban sincronizados a la 1, es decir, el tiempo empieza a contar en el mismo instante, ¿no? A la 1, pero el tiempo que ha transcurrido en la nave no va a ser el mismo que ha transcurrido en la Tierra, debido a que el tiempo se tiene que dilatar por el efecto de la relatividad, ¿no? Según la teoría de la relatividad de Einstein, pues ya sabemos que el tiempo se dilata y por lo tanto teníamos que aplicar una relación entre el tiempo medido en la Tierra, incremento de t, y el tiempo medido en la nave, que es el tiempo propio, incremento de t', ¿vale? Se acostumbra a poner esta notación, como ya sabéis. Bien, la relación que hay es justamente el factor de Lorentz. Lo tenemos que multiplicar por un factor que se podía calcular y que depende de la velocidad a la que viaja la nave, en este caso 0,5 veces la velocidad de la luz. Bueno, pues haciendo estos cálculos os quedaba un factor de Lorentz de 1,155 y por lo tanto teníamos un tiempo medido desde la Tierra de 1,155, ¿no? 155 por las horas que habían transcurrido en la nave, que son 6 horas, por lo tanto, realmente medido desde la Tierra habían transcurrido 6,93 horas. Si queremos saber justamente a qué hora se va a despertar medido en los relojes terrestres, pues sería desde la 1 sumamos 6,93 horas y nos daba pues aproximadamente a las 7:55 minutos, ¿no? Pasado de estos a minutos, horas y minutos, pues esa sería la hora a la que se iba a despertar este astronauta medido desde la Tierra. Como digo, un problema de aplicación directa de la teoría de la relatividad general de Einstein, en el que teníais simplemente que tener muy claro quién es quién aquí, ¿vale? Acordaros, velocidad influye sobre el factor de Lorentz y aparece un factor que hay que multiplicar en el caso del tiempo porque el tiempo se dilata. Así que había que multiplicar factor de Lorentz por el tiempo propio. Y luego, pues nada más, medir simplemente los tiempos y ya está. Muy bien, pues hasta aquí este examen, la parte de cuestiones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya sido muy útil y muchas gracias. Hasta luego.